Muy bien. Salmo 40, entonces. Como les comentaba, estamos de reemplazo nuevamente. Eh, Quien tenía que tomar la palabra tuvo ese inconveniente doméstico que les comenté recién. Son cosas que a veces pasan en la casa. Y el baño se puede inundar. Y bueno, y acá estamos de reemplazo nuevamente. Naturalmente, el estudio que estábamos haciendo sobre el tema de la conciencia lo vamos a dejar para otro día. Eh, Ya habíamos visto tres partes de ese tema, pero bueno, quedará para otro momento el cierre, que seguramente lo haremos con la parte 4. Esto fue eh, muy de inmediato lo que pasó, muy reciente, así que bueno, nada, es simplemente compartir un pensamiento devocional de alguna lectura que en algún momento ha hecho muy bien y bueno, se trata simplemente de eso, de compartir eh, algo que nos guíe en esta hora a recordar y a meditar y a ser alentados por las promesas del Señor en su palabra. Eh, Dice el Salmo número 40, versículos 1 y 2, vamos a leer. Vamos a leer el 3 también. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, muchos y temerán y confiarán en Jehová. Muy bien, si ustedes miran ahí en el texto bíblico, se van a encontrar que es un salmo de David, ¿sí? Eh, Tiene una aclaración al comienzo, al músico principal, salmo de David, como un pequeño detalle a veces se indicaba la forma poética de la canción, o a veces se daba alguna indicación especial para quien tenía que dirigir la alabanza, o algún detalle que se indicaba en ese momento, y acá, bueno, sí, simplemente le dice que sea para el músico principal, para que se prepare para elaborar esa canción que David había compuesto. Eh, ¿En qué momento David escribe estas palabras? No está bien claro, ¿sí? A diferencia de otros salmos en donde incluso a veces se comenta y se dice expresamente en qué momento lo escribió, acá no lo dice, pero sí sabemos que David pasó por momentos muy angustiantes en toda su vida, de diferentes clases, pero hubo dos momentos muy particulares en su vida, en los cuales vivió tiempos de enorme y profunda angustia, al punto de tener que estar errante, vagando, de no tener una casa donde ver un techo, donde tener un techo. En dos ocasiones de su vida tuvo que actuar como fugitivo y en los dos casos fueron situaciones muy dolorosas. En un caso fue perseguido por el rey Saúl. Él se había convertido de un día para el otro después de matar a Goliat en uno de los principales generales de su ejército, pero claro, había tanta envidia y tanta locura de parte de Saúl que lo empezó a perseguir y él tuvo que ser perseguido y escapar y esconderse en cuevas y vivir como un refugiado, como un delincuente. Muchos años después, siendo rey y ya teniendo el reino consolidado, tuvo algunos problemas familiares muy serios, tremendos. Eh, que no pudo poner en orden ciertos conflictos que había entre sus hijos y bueno, uno de ellos se termina rebelando contra él y termina tomando el poder, era Absalón. Él para no ocasionar una guerra civil huye del palacio y también tiene que actuar como un fugitivo eh, y en ambos casos tuvo que pasar momentos de profunda angustia. Muchos de los salmos son en esos momentos, ¿no? Cuando está huyendo de Absalón o cuando está huyendo de Saúl. Es muy probable que alguno de estos dos momentos sea el tiempo en el cual David haya tenido que escribir estas palabras. Claro, eh, ¿en qué lugar, desde un punto de vista ya no físico, sino anímico, podríamos decir, e incluso también espiritual?
se encontraba David antes de escribir estas palabras. Anímicamente estaba en un pozo cenagoso, en el pozo de la desesperación, en un lodo cenagoso. Eh, Naturalmente que no estamos hablando de un barrial literal, ¿no? Sino que era una situación anímica y espiritual angustiante. Cuando alguien está en un lodo, y más si es cenagoso, incluso hay a veces hay distintos lugares en donde existen este tipo de pozos realmente, y quienes han experimentado la angustia de pasar por algún lugar de esos, ha vivido el hecho de que no se sabe cuándo ni cómo pueden salir de ahí. La persona entra en una situación de angustia y de desesperación justamente porque siente que su vida está en riesgo. Más desesperación va a sentir cuando, a medida que va haciendo esfuerzos por salir de ese pozo cenagoso, se da cuenta que no va a salir, sino que se va empeorando, se va hundiendo más. Cuanto más esfuerzo hace, más se hunde. Eh, Esa realmente es la realidad de quien pasa por un momento de angustia, de dolor, de dificultad. Eh, Son momentos de profunda impotencia, porque siente que no puede hacer absolutamente nada. Ustedes saben que a veces cuando uno siente que algo puede hacer o que algo se puede inventar o que algún curso de acción hay por delante, uno siente que no ha perdido el control de todo y bueno, mal que mal, existe cierta esperanza o cierta tranquilidad en algún momento en que quedan cosas por hacer, en que hay eh, alguna carta que podemos jugar. Claro, cuando estamos en el pozo de la desesperación no hay cartas por jugar. Se siente que no podemos hacer nada. Y sí, por ahí podemos esforzarnos, pero el camino del esfuerzo nos lleva a estar más hundidos. Eh, y claro, el agobio por una situación límite abre lugar a esos dos caminos, ¿no? El esfuerzo propio, personal, o el camino que tomó el salmista en este lugar, una espera paciente en quien sí tiene el control de las cosas. Eh, Acá vemos que el salmista eligió esta segunda opción. Y sí, tuvo que esperar. Y tuvo que esperar con paciencia. Y tuvo que esperar en medio de una situación de angustia, en medio de la situación donde justamente no hay nada para esperar. Eh, Hay algo interesante que el texto nos muestra también. Y es que el hecho de que la espera no es pasiva. La espera no es resignación. No es decir, bueno, ya está, que se pudra todo. Ya está. No sé, me voy a morir. ¿Qué va a hacer? No es eso. La espera no es eh, el tirar todo por la borda. La espera, como decíamos, no es una actitud pasiva, sino requiere también de una acción en el mientras tanto esa espera se produce. Y esa acción es el clamor, porque dice que él esperó a Jehová y Jehová se inclinó a él y oyó mi clamor. Él estaba clamando. Hay un clamor, y aquí cuando hablamos de clamor no hablamos de una oración simple. El clamor es una oración desesperada. Eh, no sé si a alguien le ha tocado alguna vez escuchar el testimonio de algún enfermo con muchísimo dolor, alguien que haya sido el Señor realmente, y alguna persona que haya pasado por eso, seguramente le podrá contar y le podrá explicar en carne propia la diferencia entre una oración y un clamor. Eh, si bien estamos hablando teológicamente de lo mismo, en la práctica no es lo mismo. Porque uno cuando ora, bueno, habla con Dios, ora, dialoga, interactúa. Uno cuando clama está desesperado, grita.
si se quiere. Eh, y sí, es una espera, pero que es activa, que requiere de una acción, que requiere de estar en comunicación con el Señor y aun cuando aparentemente hay un silencio ensordecedor, ese clamor se continúa produciendo y requiere de paciencia para esperar el tiempo en que Dios intervenga. Sí, se requiere de paciencia. Se requiere de saber esperar, se requiere de seguir clamando muchas veces. Eh, Se requiere de que esa paciencia vaya acompañada de una genuina y fuerte convicción de que aunque uno ha perdido el control, hay alguien que sí lo tiene. Eh, y esa paciencia y esa espera y ese clamor a aquel que tiene todo el poder, a aquel que tiene el control, a aquel a quien no se le escapa ningún detalle, eh, aquel que conoce perfectamente los tiempos y las oportunidades, esa espera tiene una recompensa. Dice la segunda mitad del versículo 2: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es decir, hay un cambio radical de posición. La posición de inicio era el lodo cenagoso. La posición final es los pies arriba de una roca. Y noten el contraste que hay entre eh, la fragilidad y la inestabilidad de un lodo cenagoso con la firmeza y la potencia de una roca. Es el agua y el aceite, son cosas absolutamente opuestas y contrapuestas. Eh, y es así cuando el salmista puede verdaderamente alabar al Señor. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Solemos cantar a veces, cambias tumbas por gloria, de cenizas traes vida, resucita los huesos. Eso es lo que hace Dios. Resucita los huesos. Cambia el lamento en baile, como dice el salmista también. Eh, Hace una obra que produce un giro de 180 grados en la situación de aquella persona que está desesperada y angustiada. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Claro, surge ese deseo de alabar a Dios y de que muchos puedan temer y muchos puedan comprender y evaluar el testimonio, como pasó con el endemoniado Gadareno, por ejemplo, ¿no? Que da un giro, la intervención de Jesús en su vida da un giro de 180 grados. Y el ex endemoniado estaba desesperado por seguir a Jesús y era casi lo que cualquiera le hubiera pedido, lo que se hubiera esperado que hubiera hecho, pero Jesús le dice, para, hay gente que necesita tener más claro quién soy yo. Y entonces, si bien te agradezco porque me sigas, necesito que vayas a tu casa y le cuentes a los tuyos de lo que el Señor hizo con vos. La respuesta natural a las complicaciones de la vida es la desesperación. Quien ha puesto su confianza en Cristo, quien ha sido transformado y está siendo transformado por la obra del Espíritu Santo, que, como hablamos cuando hablamos del tema de la conciencia, quien está siendo renovado en su mente por la obra poderosa del Espíritu Santo, puede dar una respuesta espiritual. La respuesta natural es la desesperación. La respuesta espiritual es la confianza. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo que nos permitís pasar. Gracias por estas palabras que has dejado plasmadas en este precioso salmo. Y gracias porque, Señor, en momentos de angustia, de dolor, de tristeza, eh, de sentir que los caminos están totalmente cerrados, confiamos en un Dios que abre caminos donde no lo hay, que abre caminos en medio de las aguas impetuosas. Señor, gracias porque
podemos confiar en vos, porque podemos descansar en vos, porque podemos poner, Señor, nuestra confianza plena en el poder tuyo. Señor, ahora te pedimos que bendigas a los hermanos, que bendigas a las familias, que bendigas todos los motivos que ahora vamos a conversar y se van a presentar delante de tu trono. Te agradecemos, Señor, una vez más por tu bendición, por tu cuidado, y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a recordar entonces los motivos de oración.